Un saludo a todos aquellos que se conectan y que se van a conectar. El video después queda grabado, así que después puede accesar a nuestra página y lo vamos a volver a poner para que usted siga una secuencia de enseñanza, que es lo que hemos estado haciendo. Comenzamos hablando acerca de la oración y empezamos a decretar y a creer en lo que el Señor ha decretado, porque Él es el que ha decretado. Nosotros lo único que hacemos es poner los decretos del Rey. Nosotros hablamos, nosotros abrimos nuestra boca con la palabra que ya ha sido decretada por el Rey. Así que cuando decimos decretamos, estamos decretando lo que Él ya decretó por su palabra, que escrita está. Decíamos que estábamos hablando acerca de la oración y era importante tener en cuenta en la oración lo que se nos ha concedido. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12 dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que se nos ha concedido. Y si no sabemos lo que se nos ha concedido, quizás pudiéramos estar orando como Jesús les dijo: ustedes oran como los gentiles, haciendo vanas repeticiones, pidiendo cosas que ya ustedes tienen. La Biblia nos enseña, y es claro el Señor cuando dice que el apóstol Pablo escribió que ya estamos completos en Cristo, que no nos falta nada. Teniendo entendimiento acerca de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario, es lo que hemos estado hablando. La semana pasada hablamos del Evangelio y hoy vamos a seguir hablando del Evangelio. Sin Evangelio no tenemos nada, porque el Evangelio es lo que Cristo logró por nosotros. Es la buena noticia de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. Soy Abel Diegues, un ministro del Evangelio, radicado aquí en la ciudad de Louisville, Kentucky, hace 3 años, y estamos aquí colaborando con el Señor, es lo que dice el apóstol Pablo. Somos colaboradores con el Señor en la obra y estamos extendiendo y enseñando. Nos gusta enseñar lo que hemos enseñado. El Señor nos llamó a enseñar y a ministrar su palabra con gracia y con verdad. Amén. Así que vamos a estar tocando un tema importante, pero antes de comenzar en el tema, quiero que tú te pongas la mano en el pecho y tú repitas conmigo: Señor Jesús, muéstrame el tesoro que hay en este vaso. Repítelo conmigo: Señor Jesús, muéstrame el tesoro que hay en este vaso. Déjame ver el tesoro. Sí, porque nosotros somos un barro, somos una vasija de barro, pero por dentro tiene un tesoro. Y ese tesoro es Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hay algunos que no lo han visto, hay algunos que no lo saben. Por eso hacemos esta oración, pidiéndole a Dios que abra los ojos espirituales nuestros para que podamos ver el tesoro que nos posee, el tesoro que el Padre nos regaló, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que con esta oración vamos a hacer otra oración. Yo quiero hacer una oración en este día, una oración conforme a lo que escrito está. El apóstol Pablo oró de la siguiente forma en Efesios capítulo 1. Dijo: Padre, danos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento. Ilumina los ojos de nuestros corazones para que podamos ver la riqueza a la que hemos sido llamados. Amén. Esa es una oración que no puede faltar en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. Que Dios nos siga iluminando, que nos siga revelando, que nos siga mostrando sus riquezas y maravillas, porque sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El tema que vamos a tocar en el día de hoy tiene que ver con el Evangelio. Estamos hablando de una serie del Evangelio, vamos a estar hablando del Evangelio, porque si no conocemos el Evangelio, podemos saber de todo, pero el Evangelio es lo más importante, porque el Evangelio lo es todo, porque el Evangelio es la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Aquello que no nos permitía accesar al Padre ya fue logrado. El tema, si pudiéramos ponerle algún tema, es el pecado, problema resuelto. ¿Cómo así? ¿Sí? El pecado, problema resuelto. Y el asunto es que hay muchos hijos de Dios, muchos. Yo estuve ahí también, en el desconocimiento de lo que Cristo logró. Y eso tiene que ver con la proclamación de la victoria. No solo proclamamos que venció, pero venció ¿sobre qué? Y ahora nos ha dado autoridad, nos ha dado potestad. Así que hay muchos que necesitan abrir su Biblia, buscar un lápiz, buscar un papel y apuntar los versos que vamos a estar ministrando en el día de hoy, que vamos a estar enseñando, porque quiero mostrarte por la Biblia, con la guianza del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero mostrarte que el pecado, amado que me estás escuchando,
es un problema que ya se resolvió. El pecado es un problema resuelto. Así que, y todo tiene que ver con el establecimiento de estas verdades en el corazón de los hijos de Dios, porque si no, no vamos a poder disfrutar. Recuerdo que les dije el viernes pasado, si mal no recuerdo, que mientras estaba adorando en una congregación allá en Miami, en una iglesia que me congregaba, el Señor me dijo: tú has sufrido por no entender la gracia. Si no entendemos la gracia, podemos sufrir, porque nos podemos frustrar, nos podemos enojar, podemos estar esperando algo que ya se logró. Hay muchos, estoy seguro, estoy convencido que hay muchos que están esperando algo, que el Señor haga algo que ya hizo. Es por eso que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos rasgar un velo. Queremos quitar ese velo que te han puesto, que la religión te puso, que no te ha permitido ver que el pecado es un problema resuelto. Ahora, esto ya estaba profetizado del Antiguo Testamento, no es algo nuevo. O sea, no es algo que aparece en las páginas del Nuevo Testamento cuando abrimos nuestra Biblia, sino es algo que ya estaba profetizado, porque recuerden, todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas anunciaba a Cristo. Y Cristo a eso vendría, a resolver un conflicto que comenzó en Génesis, allí en el huerto del Edén, donde el hombre desobedece a Dios, donde el hombre decide quebrar el mandamiento y Dios lo separa de él, lo separa y provoca una muerte espiritual. Ahora bien, todo comienza ahí, ya estaba profetizado. Si puedes ir conmigo y apúntalo, la segunda parte de Zacarías 3:9. Zacarías 3:9 lo dice, la segunda parte. Vamos a buscar la segunda parte de ese verso, solamente la última parte. La primera habla de otra cosa, pero quiero enfocarme en la última parte. Y dice: y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¡Wow! Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dije wow porque es poderosa esa declaración. Zacarías 3:9, que no se te olvide, apúntalo. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Es una declaración poderosa que el Señor está haciendo. Zacarías lo escribió, Zacarías lo plasmó. Déjame contarte que cuando yo escuché por primera vez una enseñanza que tuviera que ver con que el pecado había sido quitado, yo cuestioné y dije: ¿pero por qué? Explíquenme. Porque no me lo explicaron muy bien, así que yo renegué. Yo dije: no puede ser. Están manipulando los versos, están usando versos fuera de contexto, están diciéndome esto. No, yo pataleé, por nada me caigo de espalda, estaba en la silla en la computadora y ¡pum!, por nada me caigo. ¿Cómo que el pecado ha sido quitado si cada vez veo cosas peores? Bueno, déjame desarrollar el tema. Porque yo quiero explicarte con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy se tiene que romper un velo, hoy se tiene que quitar. Hoy se tiene que quitar esa venda que estaba sobre tus ojos para que recibas por la palabra y con la ayuda del Espíritu que el pecado ha sido un problema resuelto. Hay muchos que si escuchan esto van a decir: wow, pero déjame desarrollar el tema. Si tú buscas en tu Biblia, en Lucas 24, cuando el Señor en el camino de Maús se le aparece a aquellos dos discípulos que iban caminando y hablándose entre sí de lo acontecido allí en Jerusalén, si te das cuenta, lo primero que el Señor hace es abrir sus ojos. Léetelo, Lucas 24. El Señor abre sus ojos ¿para qué? Para que puedan ver. Los ojos espirituales nuestros tienen que ser abiertos. La Biblia es un libro espiritual. Nosotros tenemos que nacer de nuevo por el poder de la palabra y con la palabra de su poder, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver lo que escrito está, para que nosotros podamos recibir con ojos espirituales, para que podamos oír con ojos espirituales. Así que Jesús va caminando allí y le abre los ojos, pero si tú sigues leyendo, después dice que les abrió, dice que los llevó a través de la ley y los profetas. Está hablando de todo el Antiguo Testamento. Y dice que les abrió las Escrituras y les abrió el entendimiento para que pudieran entender lo que escrito estaba. Así que yo quiero ir donde tú estás, ponte la mano en la cabeza y repite conmigo: Padre, arranca
todo lo que no ha sido plantado por ti en esta hora, arráncalo de mi cabeza, arráncalo de mi entendimiento. Porque la Biblia dice, y el Señor Jesús fue el que lo dijo, que todo árbol que no ha sido plantado por mi Padre será desarraigado. Todo aquello que nuestro Padre Celestial no ha plantado en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en la mente de sus hijos, será arrancado, será desarraigado para plantar, para edificar aquello que es de Él, aquello que es verdadero. Así que esto es lo que hizo Jesús. Les abrió el entendimiento, les abrió la escritura para que pudieran ver, para que pudieran entender. Porque hay algunos que, nacidos de nuevo, han sido confundidos con tanta palabrería, han sido confundidos con tanta religión, con tanto legalismo, con tanta mezcla de los pactos. La Biblia habla de pactos, desde Génesis a Apocalipsis. Hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David. Muchos pactos, pero nosotros tenemos un pacto con Dios a través de Cristo. Ese es el pacto, estamos en un nuevo pacto, el nuevo pacto. Ahora, Dios tiene que mostrárnoslo, Dios tiene que enseñarlo. Déjame decirte que Juan el Bautista lo sabía, a él le había sido revelado. ¿Qué cosa? Bueno, lo que te leí, Zacarías 3:9, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Juan el Bautista lo sabía, le había sido revelado por el Espíritu. ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, es que él fue iluminado, él fue entendido, él fue entrenado, él fue capacitado por el Espíritu Santo para el momento oportuno. Apunta ahí, búscalo. Primera de Juan. Juan capítulo 1, verso 29. No, primera de Juan. Juan capítulo 1, verso 29 dice así. El siguiente día vio Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo vio. Por eso te digo que le había sido revelado. Le había sido enseñado por el Espíritu Santo que Jesús era el Cordero de Dios. Que Jesús sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. He aquí, Zacarías 3:9, y quitaré el pecado en un día. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahora Juan está diciendo, este Jesús, el Cordero de Dios, Él quitará el pecado de la tierra. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La promesa que había sido dada a través de Zacarías, quedaba en promesa, ahora Juan estaba viendo el cumplimiento. Se iba a cumplir, se iba a cumplir. Juan estaba anunciando, he aquí, he aquí, he aquí. Ahora, si tú dices en el día de hoy, en el año 2018, noviembre 16 del año 2018, si tú dices, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, tú estás como fuera de revolución, tú estás fuera de tiempo, tú estás como en pausa. Porque eso ya ocurrió, ese diálogo ocurrió hace 2018 años. Aproximadamente. He aquí el Cordero de Dios, lo dijo Juan. Para nosotros, problema resuelto. Para nosotros fue consumado. Déjame decirte que Jesús vino. Y esto lo repito constantemente porque es una verdad, es una realidad. Se tiene que hacer rema en tu vida y en la mía como hijo de Dios. Jesús vino cuando tenía que venir e hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? Quitar de en medio el pecado. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, Él tenía que ir a la cruz porque estaba profetizado, estaba anunciado, pero vino cuando tenía que venir. Él vino. A lo suyo vino a cumplir su propósito y lo suyo que deberían haberlo estado esperando, no lo recibieron. Oh Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas. Más que profeta era él. El Hijo de Dios, lo describe Juan 3:16, enviado a reconciliar al mundo con Dios, a resolver el conflicto que había entre los hombres y Dios, a reconciliar al hombre con Dios, a Dios con el hombre, a resolver y traer paz a la enemistad que había entre Dios y los hombres provocada por el pecado. Ahora se resolvería a través de ¿qué? Del sacrificio de Cristo. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Hebreos 9, apúntalo, 25 al 26. Hebreos 9, 25 al 26. Mira lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está, Hebreos 9, 25 al 26. Vino cuando tenía que venir e hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? Quitar de en medio el pecado. La pregunta es, ¿de en medio de quién? Porque tú tienes que hacerle preguntas a lo que estás leyendo. Tú y yo tenemos que hacerle preguntas para que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos muestre, nos guíe, nos ilumine, nos dé entendimiento, nos abra la Escritura para entender qué es lo que estoy leyendo aquí, para quitar de en medio al pecado. ¿Pero de en medio de quién? Entre Dios y los hombres. El pecado estaba en el medio, que no permitía que los hombres se acercaran a Dios. El hombre no podía acercarse a Dios. El hombre Dios visitaba al hombre de vez en cuando en su voluntad, según sus planes, según el designio de su voluntad, según el propósito y el tiempo en que tomaba, Dios se manifestaba a los hombres, se manifestaba a los profetas, se le manifestó a Israel, se le manifestó a José. Ustedes conocen la historia, pero ahora, he aquí el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Profecía, Zacarías 3:9. Juan 1:29 lo ve, Juan el Bautista lo ve, es descrito, está ahí. Y ahora el apóstol Pablo, quien a lo mejor es Pablo o no, da igual, es la palabra de Dios, está escrita ahí, Hebreos 9, dice que se presentó una vez y para siempre. No como los sacerdotes del Antiguo Testamento que con sangre ajena, no, se presentó él mismo. Con su propia sangre, siendo él mismo el sacrificio, porque él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Conflicto resuelto. El pecado es un problema resuelto. El pecado es un problema resuelto. Eso ocurrió hace 2000 años aproximadamente y hay algunos no se han enterado. El pecado, escúchame, es un problema resuelto. El problema del pecado se resolvió allí. Cristo lo quitó de en medio, lo que separaba al hombre de Dios, a Dios de los hombres, aquello lo resolvió para que ahora el hombre, a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre de Cristo, pudiera entrar con acción de gracias a la presencia de Dios. Para que el hombre ahora no solo se quedara en los atrios, sino que llegara al lugar santísimo, a la presencia del Padre, siendo agradecido con Dios por el sacrificio de Cristo, habiendo recibido el sacrificio, porque se recibe por fe, y es por gracia. Ahora podemos acercarnos confiadamente, ahora podemos acercarnos a Él y tener paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad con Dios, fuimos reconciliados con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Oh, bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Te voy a mostrar otro verso. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Hermano, cuando usted lee esto provoca alabanza en su espíritu. Quizás su entendimiento todavía está ahí trabajando y tratando de masticar hasta que se lo pueda tragar, pero su espíritu está adorando a Dios. Porque su espíritu y el mío están delante de la presencia de Dios todo el tiempo adorando al Padre por la obra de Cristo en la cruz, siendo agradecidos con Él. Tu alma y la mía son las que tienen que alinearse a estas verdades. Por eso el Señor
en esta noche está tirando una plomada, la plomada como del albañil, para que tu carne se alinee a tu alma y tu alma se alinee con nuestro espíritu y nuestro espíritu se alinee con el Espíritu de Dios para que seamos uno solo, porque somos uno solo. El que se ha unido con el Señor, un espíritu es con Él. Pero tenemos que alinearnos, no solo en el espíritu, pero sí en el entendimiento, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es lo que Pablo insistía. Pablo sabía que aquellos que habían nacido nuevos, el problema de ellos no era el espiritual. El problema es que la carne los dominaba. El problema era que no renovaban su entendimiento, su forma de pensar para recibir todo esto, para poder caminar en esta palabra. Porque el problema del pecado, mi amado, ya se resolvió. Lo que separaba al hombre de Dios fue resuelto allí en la cruz. Cuando por ti y por mí derramaba su sangre. Cuando por ti y por mí decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Déjame decirte que, quitando de en medio el acta contraria a nosotros. Ahora, viene una pregunta importante, ¿no? Porque siempre me la hacen cuando predico en las congregaciones que voy. Y yo sé que tú te la debes estar preguntando. ¿Cómo tú me estás diciendo que el pecado fue quitado cuando cada vez veo más inmoralidades sexuales? Cuando cada vez veo más fornicación, veo más adulterio, veo más borrachera, veo más idolatría, cuando cada vez veo más inmundicia, cada vez veo más pecados, cuando cada vez veo más traición, adulterio. Bueno, déjame decirte que yo no te estoy hablando de eso. ¿Sí? Yo no te estoy hablando de eso. ¿Tú sabes cómo el apóstol Pablo le llama a todas esas cosas que te mencioné? Al adulterio, a las orgías, a las borracheras, a los pleitos, a las maledicencias, a todas esas cosas. Está en Gálatas 5. El apóstol Pablo lo llama las obras de la carne. ¿Sí? El apóstol Pablo lo llama las obras de la carne. De lo que yo te estoy hablando es acerca del pecado que entró a causa de la desobediencia de Adán. Ese pecado contaminó a toda la raza humana. Eso, aquello que separaba al hombre de Dios, de eso te estoy hablando. Algunos teólogos lo llaman el pecado original. No importa el nombre. De ese pecado te estoy hablando. Yo no te estoy hablando aquí de borracheras, de orgías, de pleitos, de adulterio, de fornicación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del pecado. Había algo en lo espiritual que separaba al hombre de Dios que se llama pecado. Eso que te mencioné son las obras de la carne. Gálatas 5 habla de ello. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, para corroborar lo que te acabo de decir, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado entró al mundo por un hombre. De ese pecado te estoy hablando. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. O sea que el hombre es constituido pecador a causa del pecado de Adán. De eso te estoy hablando. De ese pecado es que te estoy hablando. Como te dije, algunos le llaman el pecado original. Usted puede llamarle como usted quiera. Ahora, tú sabes que lo que te decía en Gálatas 5 habla de las obras de la carne. El apóstol Pablo habla ahí: fornicación, adulterio, borrachera, robar, mentir, envidia, todas esas cosas, celo, obras de la carne. Ahora, después, más adelante, yo voy a hablar de las obras de la carne. Sí, voy a hablar de eso, pero déjame decirte lo que el apóstol Pablo dice acerca de eso. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí se puso buena la cosa. ¿Sabe por qué? Porque el Cordero de Dios quitó de en medio el pecado que nos separaba del Padre. Ahora hemos sido reconciliados con Él. Pero no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para saber lo que se nos ha concedido. ¿Y qué se nos ha concedido? Oh, que nos vistamos de lino fino. Eso se nos ha concedido.
Se nos ha concedido que estemos sentados con Cristo en lugares celestiales. Se nos ha concedido el estar completos en Cristo porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Se nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales para que extendamos el reino y lo manifestemos. Llamados para bendecir a otros. Pero mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La pregunta es, ¿dominio propio para qué? Ahí es donde viene, Ahí es donde viene la manifestación de las obras de la carne. Cuando vienen, entonces el dominio propio dado por Dios a nosotros a través del Espíritu Santo es para decirle no a la vagabundería, no al pecado, no a la sinvergüenzura. Cuando venga la tentación, decirle, no. Yo tengo dominio propio. Para eso tú y yo tenemos el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay algunos que parece que no quieren hacer uso de ese poder. Pero la verdad es esta, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Dominio propio para decirle no al pecado y no a la sinvergüenzura. Si tú estás en alguna de estas cosas y en verdad habéis nacido de nuevo y en verdad el Espíritu de Dios te tiene, entonces tiene dominio propio para decirle no a ese pecado, no a esa sinvergüenzura, no a esa vagabundería, no cuando venga la tentación. Nos levantamos y nos sacudimos y alabamos al Señor y le damos gracias. Y cuando caemos le decimos, Señor, perdóname. Nos ponemos en cuenta con el Señor. Nos ponemos en cuenta con el Señor. Perdóname y ayúdame en esta debilidad. Y el Señor nos fortalece. No es el punto que estamos tratando hoy, pero lo que quería mostrarte para que veas la diferencia. Hay una diferencia entre borrachera, orgía, homosexualismo, lesbianismo. Hay una diferencia entre robar, mentir, matar. Eso que nosotros llamamos pecados son las obras de la carne. Pero de lo que te he estado hablando hoy ha sido acerca del pecado. Aquel pecado que entró por Adán y que contaminó a todos los hombres por cuanto todos fueron constituidos pecadores. Pero ahora el Señor ha venido a quitar ese pecado que estaba en el medio entre Dios y los hombres para reconciliarnos. Gloria a Dios. Esto produce alabanza al Señor. Esto produce alabanzas al Señor. Te dije que más adelante vamos a estar hablando de las obras de la carne. Pero así es como se vence. Con dominio propio. Tú y yo tenemos dominio propio para decirle no al pecado, no a la vagabundería, no a la sinvergüenzura. Seguimos adelante porque no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando hoy. Pero quería aclarar porque algunos se confunden. Yo también me confundí. Pero ¿cómo tú vas a decir que el pecado fue quitado si cada vez veo más pecado? ¡No! Lo que estamos viendo son la manifestación de las obras de la carne. La carne se está manifestando constantemente. La carne se está manifestando en aquellos que no han nacido de nuevo porque no tienen el poder para decirle y vencerle no a la carne. Pero hay algunos que todavía, que ya nacieron de nuevo, pero son tan inmaduros que dan rienda suelta todavía a sus deseos y a pasiones. Pero es tiempo de meterlos en cintura con la ayuda del Espíritu Santo y decirle, no. Si en verdad naciste de nuevo, examínate, porque si en verdad naciste de nuevo, el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón para que ames a Dios, para que ames a tu prójimo. Y el Espíritu Santo te ha capacitado para que hagas lo que Él quiere que hagas. Y lo que el Señor quiere que tú hagas en esta noche es que te apartes de eso que has estado practicando, que te apartes de eso, que los dejes, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Amén. Sigo en el tema. El pecado que fue quitado, el pecado, un problema resuelto. ¿Cuál pecado? Aquel que entró por la desobediencia de Adán, que permitió ahora que el hombre no permitía que el hombre se conectara con Dios, ahora fue quitado, fue removido. Por eso, 2 de Corintios, capítulo 5, 18 al 21, importantísimo, léelo. 2 de Corintios, capítulo 5, 18 al 21, léelo, mira cómo dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Hemos sido reconciliados consigo mismo por Cristo, a través del sacrificio, lo que está diciendo aquí, y nos dio el ministerio de la reconciliación a quien, a nosotros, a su iglesia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Oh, gloria a Dios. El pecado fue quitado, mi amado. El pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de separación.
también usa la palabra esa los teólogos. El pecado de separación, el pecado que separaba al hombre de Dios y que entró por Adán y alcanzó a toda la humanidad. Pero cuando Cristo llegó, Cristo llegó y se manifestó con poder. El Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo lo resolvió. Allí en la cruz se resolvió el conflicto. Allí en la cruz dijo: consumado es. Y en ese consumado entra. Vine cuando tenía que venir e hice lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? Quitar de en medio el pecado. Te lo leí, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Quitar de en medio el pecado. Oh, gloria a Dios. Mira lo que dice Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Yo recibo ahora la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo recibo ahora el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Gracias, Jesús, por quitar lo que separaba a los hombres del Padre. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias porque ahora soy santo como tú eres santo. Gracias, Jesús, porque a través del Espíritu Santo ahora puedo santificarme más. Gracias, Jesús, porque tu amor ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque ahora recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Oh, esto es alabanza, alabanza, alabanza. Esto produce alabanza a Dios. Esto es evangelio de gracia y de verdad. Esto es evangelio de reino. Esto estamos hablando del nuevo pacto, algo ya consumado. Estas son las buenas noticias que tú y yo tenemos que aprender, tenemos que recibirlas para caminar en ellas, para después ir a predicarla a otros. Porque hay algunos que no lo saben. En vez de estarle diciendo: dejen de hacer, dejen de hacer, dejen de hacerle, decirle: tranquilo, préstame 5 minutos que te voy a hablar lo que Cristo ya hizo por ti. Y cuando lo reciban, el poder del Espíritu Santo se ha de manifestar, porque en eso creemos. Y entonces el dominio propio en ellos se va a activar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y los capacitará para apartarlos del mal, separados para el Señor. Es el poder de Dios el que nos aparta del mal. Es el poder de Dios a través de su Santo Espíritu el que nos dice: para allá no voy, yo voy con mi Cristo, yo me quedo con mi Cristo, no tengo necesidad de esto. Amén. Mira, la enemistad que había entre Dios y los hombres fue solucionada. Algunos no se han enterado, por eso somos colaboradores, como el apóstol Pablo dice, colaboradores con Cristo, con el Señor, con su evangelio, evangelio de gracia y de verdad. Oye, ya Dios te ha reconciliado. Si tú que me estás escuchando piensas que Dios no te ama y que todavía está enojado contigo por todas las cosas que ha hecho, déjame decirte que Dios te reconcilió a través del sacrificio de Cristo. Déjame decirte que Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida, no se perdiera, mas tenga vida eterna. Pero déjame decirte que creer en Cristo Jesús es creer en lo que Él hizo en la cruz. Creer que lo que nos separaba del Padre fue removido, fue quitado, y ahora con el Padre somos uno. Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Si tú recibes eso en tu corazón, entonces es el Espíritu Santo el que te está iluminando. Entonces va a haber paz en tu corazón, porque justificados pues por la sangre de Cristo tenemos paz para con Dios. Y esa paz tiene que ver que lo que estaba en enemistad ahora ha sido reconciliado. Esto es evangelio de gracia y de verdad. Ahora, déjame terminar con esto. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 16 al 18. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Déjame decirte 3 verdades. Cristo resucitó, nuestra fe no es vana, ya no estamos en nuestros pecados, porque el pecado que nos separaba de Dios ya fue quitado. Nada nos puede separar. El apóstol Pablo más adelante escribe y relata donde diciendo que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Quién? ¿Qué cosa? Nada nos podrá separar. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, todo aquel que esté viendo este video, todo aquel que esté viendo esta enseñanza, Dios, dale iluminación, muéstrale, Señor, que el pecado fue quitado. El problema del pecado entre Dios y los hombres fue resuelto allí en la cruz a través del sacrificio de Cristo. Padre, por el poder de la palabra, muéstrale ahora, dale entendimiento, ábrele la Escritura
Ábreles el entendimiento a todos aquellos que me están escuchando para que puedan entender esta palabra, para que puedan caminar en esta palabra, para que puedan ir a anunciar esta palabra como colaboradores tuyos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bautízalos ahora en el poder del Espíritu Santo. Que sean llenos ahora del poder del Espíritu Santo. Que sean llenos ahora en el poder del Espíritu Santo. Porque es necesario nacer de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguno que me está viendo y está enfermo, ahora quita esa condición. Como quitaste el pecado del medio entre los hombres y tú, Padre, ahora quita cualquier situación de salud, de enfermedad que haya en aquellos que me están escuchando. Remueve la enfermedad ahora por el poder de la palabra. Todo tumor ahora se deshace en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquel que tiene problemas en los riñones ahora es sanado por el poder de la palabra. Padre, sánanos ahora. Sánanos y manténnos en sanidad porque estamos en el hueco de tu mano. Gracia y paz. Ha sido Abel Diegues desde Louisville, Kentucky. El pecado es un problema resuelto.